Ahora bien, dentro de las facultades que la autoridad tiene, hay algo que no podemos nosotros cuestionar. O sea, la labor, el trabajo que tiene el Servicio de Administración Tributaria es cobrar los impuestos. Obviamente, los contribuyentes, pues siempre vamos encontrando mecanismos que nos resulten más eficientes para el pago. Dentro de esos mecanismos que eficientizan el pago, pues hay algunos que son perfectamente legales y hay otros que no lo son tanto. Obviamente, para el contribuyente que busca a través de una estrategia legal el hecho de reducir su carga fiscal no está violando nada, no está afectándole absolutamente a nada ni a nadie, está pagando lo que la ley le permite. Es muy importante tener claro que ningún contribuyente debería pagar un solo centavo más allá de lo que la ley le exige, como tampoco un solo centavo menos. Pero ¿qué sucede? Que dentro de la ley, pues hay distintos tratamientos para distintas cosas. Entonces, algunos son más convenientes, otros menos. Dependiendo del régimen fiscal, pues también van cambiando los esquemas sobre los cuales el beneficio puede ser mayor o peor. Entonces, en la construcción de nuestros distintos procesos de cumplimiento fiscal, ¿cuál es la labor de los contadores y contadoras? Encontrar dentro de todo lo que dice la ley el mejor traje a la medida para que pague lo menos posible sin violarle una sola coma a la ley. Cuando logramos eso y conseguimos ahorros, estamos del otro lado. Ese es parte del proceso y es una cuestión del servicio que los contadores y las contadoras ofrecemos. Sin embargo, también hay casos de contribuyentes que pues obviamente exceden la ley, transgreden la ley, no cumplen con las obligaciones que tienen y entonces se llevan a cabo acciones que podrían ser sancionables por parte de la autoridad, que ojo, está en la absoluta razón de castigar a quien no cumple, de cobrarle a quien no paga y por supuesto de hacer toda la labor para que la recaudación pueda ser la que hoy tenemos. No perdamos de vista que los últimos años, la recaudación en nuestro país, desde hace muchos años ya, ha ido única y exclusivamente en ascenso. Año tras año, por lo menos en los últimos 10 años, hemos ido teniendo un incremento en la recaudación y eso se debe a que la autoridad cada vez es más eficiente para hacer el cobro de los impuestos. Porque se podría explicar más fácilmente si nosotros dijéramos, bueno, la economía mexicana ha crecido un montón y como hemos crecido tanto como economía, pues se consume más, hay más ingresos, hay más ganancias para las empresas, la condición natural es que se paguen más impuestos. Pero concretamente no ha sido esa la realidad. La recaudación ha crecido a ritmos del 10-12% en algunos años y la economía al 2%. ¿Cómo le haces para que haya una diferencia tan grande entre el crecimiento de la economía y el crecimiento de la recaudación? Pues a través de estas acciones de fiscalización, a través de estos procesos en los cuales el Servicio de Administración Tributaria hace cobro coactivo a los contribuyentes para que estos cumplan con sus obligaciones fiscales. Y dentro de esas actividades que la autoridad puede hacer, que ojo, vuelvo a decirles, no son cuestionables, pues obviamente la función principal del Servicio de Administración Tributaria es cobrar los impuestos, para eso están, tienen que cobrarlos. Por lo tanto, desde esta perspectiva, no podríamos criticar que lleven a cabo actividades de recaudación o de fiscalización, esa es su chamba. Si no lo hicieran, entonces tendríamos que reclamarles, porque habría quien no pague y habría quien sea encajoso de más, ¿no? Entonces, obviamente, para eso están. Dentro de esas facultades tienen que apegarse a la ley, donde se establecen las facultades de comprobación por parte de la autoridad. Arrancan su regulación en este artículo que estamos viendo en pantalla, que es el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Nos plantea que las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras, o sea, es tu contribuyente estás obligado a cumplir. Yo, autoridad, no tengo por qué andarte correteando. La obligación te la establece el Código Fiscal de la Federación. Antes de este, por supuesto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los impuestos son autodeterminados. Por lo tanto, es tu responsabilidad y deber a ti como contribuyente darle el cumplimiento. Perfectamente. Eso lo tenemos claro. Pero pues obviamente, en el sentido de lo ideal, se esperaría que todos y cada uno de nosotros pues vaya corriendo a cumplir con estas obligaciones, cosa que no pasa, cosa que en la realidad no pasa, si bien conforme han ido avanzando los años, cada vez tenemos una cultura fiscal de mayor cumplimiento, cada vez también hay mayor compromiso de muchos empresarios y emprendedores por evitarse problemas y eso porque pues, la autoridad se ha puesto feroz. Por lo tanto, pues dicen, ¿para qué le juego al valiente, le meto adrenalina y estrés a mis días y a mi empresa si finalmente puedo, en este caso, pues arrancarme con un cumplimiento mucho más estandarizado y mucho más razonable? Entonces, ha ido mudándose, digamos, de alguna forma esa tendencia a incumplir con las disposiciones fiscales. Sin embargo, pues obviamente todavía hay muchos. Hay mucho gandallón, hay mucho que no cumple y desde ese punto de vista la autoridad pues puede ejercer estas facultades de comprobación
y en su caso, pues determinar contribuciones omitidas o créditos fiscales, es decir, qué es lo que no me has pagado, todo lo que me debes y por supuesto los créditos fiscales